amigos. Rafa Benítez, 8 meses después, ha dejado de ser entrenador del Real Club Celta de Vigo. ¡Grande Leo! Los adjetivos se lo van a poner ustedes en su casa. No digan Celta, digan Real Club Aspas de Vigo, gol del Príncipe. Marcó el Príncipe de las Aspas. La bomba del año en Casa Celta ha llegado en este martes un poco de sopetón. Desgranaremos ahora un poquito paso por paso pues cómo se ha fraguado esta decisión. Rafa Benítez cesado como entrenador de Real Club Celta, el que venía como pues seguramente el gran fichaje de este año del centenario, el entrenador con un salario más elevado en la historia del Real Club Celta. 8 meses después ha acabado cesado y hoy nos ponemos de gala, ya lo veis, porque conocemos, por supuesto, cuál va a ser su sustituto, Claudio Giraldez, al cual, bueno, pues seguramente se le miraba con un poquito de, vamos a decir, desidia desde el Real Club Celta, por lo menos para próximas temporadas. Bueno, pues seguramente el club ha visto cuál es la situación, una situación un poco atropellada, y el entrenador del Celta B, del Celta Fortuna, va a ser el encargado de llevar el primer equipo. Pero bueno, vamos a hablar poco de Claudio Giraldez en el día de hoy. Seguramente mañana tendréis el análisis en este canal del nuevo entrenador de la primera plantilla del Real Club Celta. Pero el caso es que hoy Rafa Benítez ha sido destituido, y llevan unas cuantas destituciones en los últimos años para el entrenador madrileño, de sopetón, todo hay que decirlo. Creo que éramos muchos los que íbamos pidiendo esta decisión a lo largo de la temporada, ya desde hace bastantes meses, pero lo último que podíamos esperar es que, bueno, pues tal como estaba el asunto, fuera inminente, ¿no? Es cierto que la cosa se ha ido enfriando, se ha ido desgastando hasta tal punto de tomar una decisión como esta. Vamos a ver qué consecuencias nos deja esto a partir de ahora, pero sobre todo vamos a hablar de las causas. Como decía al principio, Rafa Benítez llegaba como el gran fichaje de la temporada del centenario, una de las que debería ser las temporadas más ilusionantes, en las cuales se iba a tener bastante dinero en caja con esa salida de Gabri Veiga, y además el Celta goza, y gozaba cuando llegó el propio Benítez, del límite salarial más alto en la historia del club. Parecía que podían venir grandes fichajes, se gastó bastante dinero, recordemos, hay jugadores que han venido por un montante considerable, como es el caso de Carlos Dotor, por el cual se paga el 50% de sus derechos a un coste de 4 millones de euros por un jugador de 2 divisiones menos. Bueno, evidentemente el caso de Dubicas, que pasa las 2 cifras, también vinieron Manu Sánchez y Mijailo Ristic, y una larga lista de jugadores a los que se suman, bueno, pues proyectos que deja ahora Rafa Benítez en este Celta un poco huérfano, que parecían jugadores de su confianza, ¿no? Si nos vamos al mercado de invierno, aparecen sobre todo, más allá del nombre de Tadeo Allende, las incorporaciones de Manquillo y de Jailson. Veremos qué pasa con ambos jugadores. Ambos evidentemente llegan con el beneplácito del entrenador, que ya los entrenó en etapas anteriores. Yo creo que Manquillo tiene bastantes más posibilidades de continuar en el Celta a final de temporada de las que tiene Jailson, por lo menos eso parece a día de hoy, pero también digamos que es una herencia que nos deja Rafa Benítez. La situación con el entrenador madrileño era muy difícil de sostener. Incluso la presidenta María Mourinho, de la que luego hablaremos, decía que hasta que fuera insostenible iba a sostener precisamente a Rafa Benítez. El crédito se ha acabado, y por diferentes motivos que creo que podemos repasar a grandes rasgos y todos entender, ¿no? Más allá de ese partido de Mestalla, que yo creo que fue una de las grandes actuaciones del Celta, incluso el Celta de la cara más rotativa, como digo, ese partido en Valencia en los octavos de final de la Copa del Rey para avanzar a cuartos, parecía que quizás se podía salvar mínimamente la temporada, ¿no? Uno de los pocos éxitos, pero quitando eso, creo que el Celta de Benítez ha ido acumulando fracaso tras fracaso. Los números son muy claros. 5 victorias en 28 jornadas de Liga, recordemos. Estamos ante, bueno, hemos batido ya tantos récords, el peor Celta en las primeras X jornadas de los últimos 60 años, luego avanzó al de los últimos 80 años y así sucesivamente. Estamos viviendo seguramente en la historia de la Liga bueno, pues el descenso más barato, o la permanencia, digamos, momentánea más barata, como digo, en la historia del campeonato, y el Celta, a día de hoy, cuando se va Rafa Benítez, está tan solo a 2 puntos de entrar en zonas de descenso.
Esto habla de varias cosas claras, que quizás se haya tenido en primer lugar más paciencia con él porque hay 3 equipos peores, creo que puede ser. El discurso de Rafa Benítez se ha visto bastante mermado a lo largo del tiempo y hablaremos ahora, pero hombre, yo creo que agarrarse a la permanencia que el equipo no está en descenso cuando tan solo, como digo, llevas 5 victorias y 24 puntos en estas primeras 28 jornadas del campeonato liguero, pues hace una cifra bastante pobre. En primer lugar, para un entrenador de mucho nombre que viene en el año del centenario. En segundo lugar, para el entrenador mejor pagado con diferencia de la historia del Celta. Y en tercer lugar, bueno, pues una plantilla que puede tener sus carencias, puede tener sus descompensaciones, pero en cuanto a valor de mercado estamos también ante pues un conjunto de jugadores que le han costado bastante a las arcas del Celta. A lo largo de estos 8 meses de Rafa Benítez en el cargo, bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Yo lo comentaba en redes sociales, creo que no se ha caído el discurso de Rafa Benítez en ningún momento porque nunca se ha llegado a construir. Rafa Benítez venía con la vitola de ser un entrenador más defensivo, más de apretar el culo atrás, pero bueno, los celtistas asumíamos que un entrenador con tanto nombre, que viniera con ese libreto que era algo prácticamente en las antípodas a lo que venía haciendo el Celta en los últimos años, pues podía ser incluso positivo, ¿no? Oye, viene Rafa Benítez, este tío lleva 50 millones de años en el fútbol, ha ganado 50 millones de títulos, algo que ya nos ha dejado bastante claro a lo largo de la temporada en sala de prensa, pero claro, el Celta, que quizás era un equipo alegre en ataque y sufría mucho en la defensa, no es que haya, digamos, perdido fútbol y ganado resultados, sino que ha perdido las dos cosas. Si somos francos, la parte alta, quitando pues seguramente uno de los mejores años, por lo menos en la élite de Jørgen Strand Larsen, por lo menos vamos a hablar de cuantía goleadora. Es cierto que quizás ha podido meter algunos más de los que lleva, pero oye, a día de hoy son 9 tantos en Liga del delantero noruego que le han quitado las castañas del fuego al Celta en varias ocasiones. También hay que hablar, por supuesto, de William Swedberg, que en varios partidos le ha dado puntos al Celta, puntos que yo creo que hacen que Rafa Benítez pues todavía continuase hasta esta mañana como entrenador del Real Club Celta. Han sido 8 meses que han dejado partidos de mucha decepción. Si nos centramos en el campeonato liguero, se me ocurren una infinidad de ocasiones, pero por ejemplo el partido en campo de Las Palmas, se me ocurre también los partidos en Balaídos frente a Alavés y Getafe, también está por ahí los partidos contra el Mallorca y por supuesto, bueno, si nos vamos a lo más reciente, ese partido en Cádiz, el cual te empatan en el minuto 99, y el partido del Bernabéu, del que hay que hablar en un punto aparte, con un 4-0, ¿no? Una victoria del conjunto merengue tan abultada en los últimos minutos, pues seguramente hayan mermado mucho el proyecto. Yo creo que hay jugadores que no creían del todo en la idea de Rafa Benítez, lógicamente, porque si el Celta, podemos decir que ha triunfado más o menos, pero si se ha mantenido en primera división ha sido con una filosofía, un estilo de juego, y muy bien se te tiene que dar para cambiar meridianamente y aceptarlo, ¿no? Por lo menos eso es la perspectiva que yo creo. Y es que en todo ese camino no hemos visto apenas nada de autocrítica del señor Rafa Benítez. No ha sido por no intentarlo. Recuerdo, no tanto conmigo, pero con algún compañero, ciertos, vamos a decir, enganchones o ironías en sala de prensa al preguntarle por, oye, ¿qué está pasando, no? Llevamos ya no sé cuántos meses, la maratón famosa, seguimos sin arrancar y a ver hasta dónde nos va a llevar esto. Bueno, yo creo sinceramente que hemos visto, por lo menos de cara al público, una falta de tocar la realidad con los dedos que está viviendo el celtismo, que no te está dando el beneficio de la duda ya a estas alturas y que seguramente pues en ciertos tramos de la temporada necesitaba un poquito más de, oye, yo entiendo el mea culpa, vamos a intentar estar todos unidos, vamos a intentar trabajar y dar con la tecla, porque recordemos que en estas 28 jornadas de liga no sé cuántos 11 distintos habremos visto, pero otra cosa no, el señor Rafa Benítez lo ha intentado por A, por B, por C y hasta por W, porque hemos visto 5 defensas, hemos visto 3 en el medio, hemos visto 3 arriba, hemos visto dobles laterales, hemos visto laterales de centrocampistas, hemos visto absolutamente de todo y realmente Rafa Benítez no ha acabado de dar con la tecla en este Celta. A todo esto, bueno, yo creo que evidentemente un vestuario al cual no le están saliendo las cosas y además lo estás haciendo jugar a algo que seguramente
bueno, pues incluso diría que la plantilla no está confeccionada para este tipo de fútbol, que eso ya podemos exigir responsabilidades un poquito más arriba o incluso a personalidades que ya no están en el club. Pero bueno, esto es lo que hay que optimizar la plantilla y creo que Rafa Benítez no ha sido capaz de, con las piezas que tiene, intentar, vamos a decir, montar el mejor estilo de fútbol para que el equipo compita. Esto, después de muchos meses y de varios descontentos, ha terminado en un conflicto o, vamos a decir, en una división entre varios pesos pesados del vestuario y el entrenador, y es algo que realmente lo ha vuelto pues prácticamente insostenible, ¿no? Insostenible, como decía María Mourinho, que esta misma mañana le ha comunicado a Rafa Benítez que no va a seguir como entrenador del Celta, una noticia que, según me consta, al entrenador madrileño le ha pillado de sopetón, le ha pillado por sorpresa, del mismo modo que a mucha gente dentro del vestuario, y que incluso, según informaciones que comenta el Desmarque Vigo, pues al entorno del entrenador le parece excesivo, ¿no? y muy sorpresivo que esta decisión se tome después de perder en el Bernabéu, que es algo que históricamente lo llevamos viendo durante muchos años. Nos tenemos que remontar al 2006 para recordar la última victoria liguera del Celta en campo del Real Madrid. Por lo tanto, pues ya digo que el entrenador no entiende esta decisión. No es algo que venga meditado desde hace tiempo, es algo que llega en caliente, una decisión que, vamos a decir, la cúpula del Celta toma, no sé si a la desesperada, pero sí intentando buscar un cambio de rumbo lo más pronto posible, y seguramente esta decisión llegue tarde, nunca pronto. Aquí yo creo que tenemos que tener en cuenta, es cierto que bueno, no es lo más conveniente del mundo destituir a tu entrenador a falta de 10 partidos que van a ser 10 finales en la pelea por la permanencia, pero no creo que la solución hubiera sido aguantar a Rafa Benítez hasta que el Celta estuviera con el agua al cuello de verdad. Creo que sí lo va a estar. Vamos a ver si en tema arcas o en tema límite salarial a partir de ahora. No creo que Rafa Benítez vaya a perdonar un euro de esos 3 años de contrato que tenía en el Celta, 3 jugosos años de contrato. Posiblemente el montante esté sobre los 9-10 millones de euros que va a perder el Celta por pagarle el finiquito a este entrenador, y a ver ahora cómo se reestructura un poco todo eso. Hay que destacar un papel en esta ecuación que yo creo que seguramente de forma heredada se le han dado bastantes palos en estos primeros meses, y es la figura de María Mourinho. En diciembre se convirtió en la primera presidenta en la historia del Real Club Celta, sucediendo a su padre Carlos Mourinho, y bueno, pues muchos problemas de los que fue heredando creo que se está, vamos a decir, haciendo cargo con bastante buena nota. Para mí, de verdad, está siendo una de las noticias de este año del centenario. Es cierto que quizás, bueno, nada más llegar, pues todo puede ser madera verde, ¿no? Que sea todo un poco una cortina de humo, pero de momento, como digo, está demostrando lo que está diciendo. En primer lugar, notaba o incluso declaraba, ¿no?, que echaba de menos más participación de Luis Campos, el anterior asesor externo en la dirección deportiva del Celta, en el club celeste. ¿Qué hizo? Coger, y después de bastante tiempo pidiendo esta decisión, el señor Luis Campos, acompañado de Juan Carlos Calero, abandonaron el Celta. A partir de ahí formó un consejo bastante interesante, ¿no?, incluso aplaudido por pues gran parte del celtismo. Creo que se rodeó de personas que seguramente puedan ayudar a tener una realidad más global de lo que puede ser el Celta. Por poner el ejemplo de Sergio Álvarez, que yo creo que eso fue un acierto absoluto. Además de eso, hay que recordar que volvió a recuperar la paz social. Hacía tiempo que no había tanta buena relación o tanta relación entre el Concello de Vigo y el Real Club Celta, y a partir de ahora pues ha cargado un entrenador que yo creo que no le estaba dando los frutos esperados, ni mucho menos en este año del centenario. Para mí, oye, de momento me quito el sombrero. Lo que estamos viendo de la nueva presidenta están siendo unos golpes de efecto continuados que creo que van a tener mucha trascendencia en el devenir de los intereses del Celta, y por el momento, como digo, pues hay que darle buena nota. No solo eso, sino que después de que Claudio Giraldez tuviera en mente abandonar el Celta a final de temporada porque consideraba que el Celta tenía otros planes, estaba por ahí una oferta tentadora del Sporting de Gijón, según se ha desvelado esta mañana, también una del Español para incorporarse inmediatamente al conjunto que está peleando por subir a primera. Claudio Giraldez dijo que no, que quería aguantar, y finalmente
le ha llegado, como decimos, de la mano de María Mourinho y su consejo, la oportunidad de su vida. Un entrenador que lleva tantísimos años en el fútbol base del Celta, que conoce a muchos de los jugadores que a día de hoy están en la primera plantilla del Celta y que sobre todo yo creo que tiene un estilo de juego y una manera de entender lo que es este club que le va a venir como anillo al dedo a la plantilla que tiene en primer lugar y a varios de sus futbolistas que va a contar a partir de ahora, a partir de este miércoles cuando ya se va a presentar al equipo. Yo considero sinceramente que tiene piezas para potenciar, creo que lo va a poder hacer. Hay jugadores de la cantera que seguramente van a ver esto como una oportunidad y creo que, como digo, vamos a tener bastante suerte en este aspecto. ¿Por qué ha llegado esta decisión? Bueno, en primer lugar, no habrá excesiva etapa de adaptación porque ya conoce el club, evidentemente, incluso algunos de sus jugadores. Segunda opción, es un entrenador que evidentemente viene cobrando poquito dinero para lo que se está pagando y para lo que todavía hay que pagarle a Rafa Benítez. Y en tercer lugar, porque yo creo que para el celtismo, que venía muy agitado y que venía incluso de poca paciencia en el Estadio Balaídos en las últimas jornadas, en las que se escuchó más de un concierto de silbidos, vamos a decir, pues creo que es una medida popular, creo que es una medida inteligente y creo que es una medida que dentro de lo económico, como digo, pues entra en lo que se puede permitir el Celta a día de hoy. Pero bueno, esto es un poco el resumen así de carrera de lo que han sido los últimos meses en Casa Celta y lo que nos ha dejado este martes frenético. Mañana, si no cambia mucho la cosa, tendréis en el canal el análisis más profundo, evidentemente, de la llegada de Claudio Giraldez, nuevo entrenador del Real Club Celta. Ha sido una lástima, amigos. A lo largo de toda la temporada, ya sabéis que no tanto en los vídeos, pero sí en los directos en este canal, le hemos metido palos a diestro y siniestro al Celta de Benítez. Incluso en sala de prensa, bueno, creo que podía haber tenido mejores palabras en algún momento, pero realmente es difícil de entender, ¿no? Ahora ya vamos a mirarlo con perspectiva, pero yo creo que cuando llegaba ese disparo, ¿no? De traer a Rafa Benítez en agosto, todos podíamos dar palmas con las orejas, a todos nos parecía un gran movimiento para poder incluso dar un salto con un entrenador de nivel, un entrenador competitivo que viniera a cambiar pues un poco el estilo de juego que al Celta le ha hecho sufrir tanto y tantos vaivenes, vamos a decir, en los últimos años, y ha sido de lo peor que hemos visto. Si nos vamos a los datos, es cierto que le han lastrado mucho los árbitros, es cierto que ha tenido incluso mala suerte, ¿no? Pero los datos son los que son y cuando no hay autocrítica ni buena relación con el vestuario, solo puede haber una solución. Me alegro sinceramente de que Marián haya tomado esta decisión. No me alegro, evidentemente, de que el señor Rafa Benítez pierda su puesto de trabajo, aunque no creo que vaya a pasar mucha hambre con el finiquito que le pague el Celta. Nos hubiera gustado a todos, de verdad. Creo que ha sido uno de los entrenadores que mejor trato personalmente con la prensa en el día a día ha podido tener, sobre todo en la etapa de principio de temporada. Pero no se ha dado, creo que el chicle se ha estirado demasiado. Benítez creo que estaba muy convencido de que el equipo iba a crecer a lo largo de esta temporada y en las dos siguientes. Creo que el Celta lo ha mantenido sobre todo por un tema económico, pero ha llegado el momento de separar los caminos y a partir de ahora pues desearle evidentemente la mayor de las suertes a Claudio Giraldez, que yo sinceramente creo que nos va a deparar cosas bonitas. Nos vamos a divertir en Balaidos, ya lo veréis. Nada más, si habéis llegado hasta aquí, suscribíos si no estáis suscritos, por supuesto, dadle like al vídeo, comentad qué os parece este movimiento que llega en pleno mes de marzo. Nos quedan 10 finales para lograr la permanencia con el Cádiz acechando por ahí abajo y ya sabéis lo demás, ¿no? Podéis haceros miembros si queréis, estamos en directo muchas veces. Esta misma noche, si estáis viendo esto el mismo martes que han destituido a Rafa Benítez, tendremos un directo especial comentando pues toda la actualidad con diferentes periodistas invitados y nosotros nos vemos en el próximo vídeo directo, TikTok, Short o incluso por la calle. Chao, amigos.